Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este Tech Transfer Session sobre cómo reducir el desperdicio alimentario a través del envase. Yo soy María Monedero, soy jefa de proyectos del área de desarrollo de nuevos materiales aquí en ITENE y os voy a acompañar a lo largo de toda esta sesión. Lo único que ahora quería explicaros brevemente las normas de funcionamiento del webinar, ¿no? Previo a su comienzo. El webinar va a tener una duración total de alrededor de 1 hora y media. Durante la sesión vais a poder ir enviando vuestras preguntas a través del chat que está habilitado a tal efecto. Una vez finalice la presentación, se van a dedicar unos minutos para responder a las posibles preguntas que podéis plantear. Intentaremos responder al mayor número posible de cuestiones y si no diera tiempo tenéis un email que está escrito, está apareciendo ahora mismo en pantalla para enviar las consultas, transferencia.tecnologica@itene.com. Después de esta sesión de transferencia, también vais a recibir un correo de agradecimiento acompañado de una encuesta de valoración que os invitamos a responder porque esto a nosotros nos ayuda a continuar mejorando. También quedamos a vuestra disposición a través del mismo mail de antes, de transferencia.tecnologica@itene.com, para ayudaros a resolver cualquier necesidad o problema que se pueda plantear. Asimismo, también podéis utilizar el mismo correo, la misma dirección de correo electrónico si queréis conocer con más detalle el presente proyecto, ¿no? El objeto del presente webinar. Ahora voy a dar paso ya al comienzo del mismo. Durante este webinar voy a hablar del proyecto Food Ready Waste. Perdón, se me ha olvidado decir una cosa. También durante la sesión, lo que vamos a plantear también está dividido en varios bloques y se van a plantear también una serie de cuestiones para que vayáis vosotros respondiendo. Estas cuestiones las planteará mi compañera Vanessa, ¿vale? Os las planteará y después también resolveremos, comentará los resultados generales de dichas cuestiones. Perdón. Ahora sí que voy a comenzar ya. Con el webinar, ¿vale? Durante este webinar voy a hablar del proyecto, fundamentalmente el proyecto Food Ready Waste para el desarrollo de tecnologías de envase activo que actualmente que se ha estado llevando a cabo en ITENE. Ha sido financiado por IBACE a través de fondos FEDER. El proyecto, lo que es el webinar, lo he dividido o estructurado en tres bloques principales. En primer lugar, voy a hablar un poquito sobre el desperdicio alimentario y también hablando sobre los problemas a los que se enfrentan algunos tipos de industrias alimentarias. En segundo lugar, voy a explicar brevemente en qué consiste la tecnología de envasado activo en la que se centra el proyecto Food Ready Waste. Y por último, una vez pasados al tercer bloque, comentaré los resultados principales y los prototipos que se han obtenido a lo largo del proyecto. Y una vez finalizada esta exposición, pues daremos paso a una mesa redonda en la que van a intervenir dos empresas, ANECOOP y Arcesa. La Comisión Europea y también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, estiman que un tercio de los alimentos que se podrían destinar al consumo humano se desperdician anualmente a nivel mundial. Esto significa o representa en Europa que se desperdician alrededor de 89 millones de toneladas de comida en buen estado. Extrapolándolo a España, sería un desperdicio de 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Por otro lado, el desperdicio en los hogares se estima en 1,3 kilos por semana, lo que significa que en los hogares se está tirando alrededor de 1,5 millones de toneladas de alimentos que podrían ser aptos para el consumo. Al final, todos estos datos se traducen en que enormes cantidades de los recursos que se destinan a la producción de los alimentos se están utilizando en vano y también que emisiones de gases invernadero causadas por la producción de estos alimentos podrían ser evitadas. En conclusión, tirar a la basura un alimento no es solo tirar ese alimento, sino que supone también tirar a la basura todos los recursos que se han utilizado, que se han empleado para producir ese alimento. Generándose pues un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico que al final no sirven para nada.
Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las industrias alimentarias de productos secos, como por ejemplo podrían ser pastas, arroces, harinas, viene dada por la infestación por parte de insectos. Dentro de los más comunes, pues tenemos diversas especies de palometas, ¿no? Como Plodia interpuntella, tenemos también Hephaestia, y luego también pues gorgojos, como los que pongo ahí en las fotografías, Sitophilus theamais, Sitophilus oryzae, por ejemplo. A pesar de los sistemas actuales disponibles que tenemos para el almacenamiento y para la distribución de los productos, una vez envasados todavía continúan estando expuestos al ataque por parte de estas plagas. La mayoría de los insectos utilizan el sentido del olfato para poder localizar el alimento, ¿no? Y los más comunes son dos tipos de insectos. Tenemos los penetradores y los invasores. En cuanto a los penetradores, como su nombre pues, podría indicar, lo que hacen es perforar agujeros en los envases a través de los cuales penetran y llegan hasta el alimento. Algunos autores han llegado a observar cómo estos tipos de insectos pueden atravesar polipropileno biorientado de 25 micras, polietileno baja densidad de 50 micras, poliésteres de 12 micras, incluso envases que constan de varias capas, ¿no? Como papel, polietileno, aluminio de más de 50 micras. En cuanto a los invasores, lo que hacen es aprovechar bien los agujeritos que hayan podido hacer ya los penetradores, por ejemplo, o bien poros que pueda haber por defectos en el envase, por las costuras o porque son poros para permitir la salida del aire. Ambos tipos de plagas pueden darse en el interior de un envase, pero también pueden propagarse al resto de los envases o incluso pues, en los almacenamientos, ¿no? En el almacén o a nivel de los hogares, pues también en la despensa. En cuanto a la industria de los productos secos, de los frutos secos, una de las principales problemáticas que podemos encontrarnos son mermas de calidad, pero debidas esta vez al enranciamiento de los productos. El enranciamiento es una consecuencia de reacciones de oxidación que tiene lugar sobre todo en las grasas, ¿vale? Y que van a conllevar una alteración sensorial en el alimento, ¿no? Les acompaña pues, un deterioro del sabor, del aroma, ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, alteraciones del color, pero también se pueden dar pérdidas nutricionales, ¿no? De hecho, uno de los grupos de sustancias que son más sensibles o de componentes que son más sensibles a este tipo de oxidación son los ácidos grasos insaturados, que además pues, son esenciales en la dieta, ¿no? Dado que se piensa que juegan un papel importante en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, en cuanto a la industria alimentaria de los productos hortofrutícolas, estos se degradan principalmente mediante dos tipos de mecanismos. Por un lado, el ataque por parte de microorganismos, pero por otro lado también se pueden degradar consecuencia de su propia actividad metabólica. Las frutas, hortalizas son organismos vivos, ¿no? que aun separados de las plantas, ¿no? Cuando los hemos cosechado, continúan respirando y por tanto continúan activas sus reacciones metabólicas, ¿no? Sus reacciones biológicas. En cuanto a los microorganismos, las frutas principalmente son propensas a contaminaciones por parte de hongos y levaduras, pero ya desde el campo y durante toda la cadena de distribución, transporte, comercialización, etcétera. Y los diferentes microorganismos que pueden crecer, pueden producir pues, tanto infecciones como alergias, pero sobre todo alteraciones, ¿no? Alteraciones visibles en el alimento. Por otro lado, es importante señalar que todo este tipo de alteraciones, tanto las debidas a los microorganismos como las debidas a la propia actividad metabólica, son especialmente visibles cuando no se cuidan las condiciones en la cadena de distribución, ¿no? En el almacenamiento, en el transporte, etcétera. Es decir, cuando la humedad, la temperatura, tiempo de almacenamiento pues no son los más apropiados. Y de hecho, con el fin de evitar el crecimiento de microorganismos perjudiciales, pero también para mantener a raya esa actividad metabólica de la que hablábamos, lo que se suele hacer pues, es emplear tratamientos post cosecha, higienización y también, sobre todo, un buen control de las condiciones en el almacenamiento y en la cadena de distribución. Ahora, hemos acabado este primer bloque y antes de pasar al siguiente, nos gustaría que por favor respondierais a las preguntas que aparecen en la pantalla, ¿vale? A las 3 preguntas que aparecen en vuestras pantallas.
Hola María, hola a todos. Os quería acompañar hoy para ir leyendo las preguntas y las respuestas que nos deis. No sin antes agradecer que estéis hoy con nosotros y nos ayudéis a definir mejor las líneas de trabajo de ITN en estos aspectos que ha comentado María, que siempre nos van a ayudar a mejorar. Dicho esto, como tenéis aquí la primera pregunta, procedo a leerla. ¿Qué material se usa con mayor volumen para envasar los productos en tu empresa? O podría ser en la empresa cliente con la que trabajas. Envases monocapa rígido o flexible de poliolefinas. Envases multicapa monomaterial rígido o flexible de poliolefinas. Monocapas rígidos flexibles de PET. O envases de material celulósico. Y por último, envases complejos rígidos o flexibles, o sea, multicapa y multimaterial. Pensar no solo en vosotros, sino a lo mejor en vuestro cliente, ¿no? ¿Con qué es lo que trabajáis más? Veamos, vais respondiendo y tenemos que el 46% ha dicho que trabaja con envases monocapa de poliolefinas. Tenemos igualdad con el 31% que dice que con multicapa monomaterial de poliolefinas. También algunos de vosotros trabajáis con envases multicapa multimaterial, envases monocapa rígido y envases de material celulósico, o sea que hay bastante variedad entre los asistentes. Tenemos, creo, una segunda pregunta. Para tu empresa, ¿cuál es la principal causa de mermas de productos? Tenemos la primera, que va un poco en línea con lo que nos ha estado comentando María, infestación de insectos, palometas, gorgojos para productos secos, suelen atacar productos secos, ataques de microorganismos, levaduras, hongos, sobre todo en frutas. C, actividad metabólica de producto, porque genere mucho etileno, como podría ser el tomate, por ejemplo. D, dificultad en la preservación del nivel adecuado de humedad, oxígeno u otros parámetros que también afectan el producto, o varios de los anteriores. Veamos a ver aquí qué nos decís. Veo que vais seleccionando vuestra opción. Dejamos un poquito más. A ver. Vaya, 46% varios de los anteriores. O sea que no es un problema aislado, sino que pueden ser varios. 38% habéis dicho dificultad en la preservación del nivel adecuado de humedad, oxígeno u otros parámetros y el 15% ataque de microorganismos. Perfecto. Y tenemos una última para acabar con esta parte del webinar. Y aquí la tenemos. ¿Qué productos alimentarios tratas mayoritariamente en tu empresa o en la de tus clientes? Esto es un poco para ver la aplicabilidad. Pues con alimentos secos, pastas, harinas, arroces, snacks, frescos, frutas y hortalizas, o estáis especializados más en cuarta, quinta gama u otros. Queremos saber dónde os especializáis más. Os dejamos un poquito de tiempo para responder. Perfecto. Vaya, la mayoría otros. Ahora me gustaría preguntaros qué otros. 31% nos habéis dicho que alimentos secos. Frutas y hortalizas el 19% y el 13% alimentos frescos. Aprovecho antes de seguir para recordaros nuestro email transferencia.tecnologica@itn.com porque, como nos habéis dicho aquí otros, quizá hay algo que no estemos cubriendo ahora mismo. Entonces, agradeceríamos que si hay algo que echáis de menos
en estos resultados, por favor nos escribáis, que nos ayudará a mejorar. Y cedo la palabra a María otra vez para que pueda seguir con la ponencia. No sé si se me oye. Gracias, Vanessa. Vale, gracias, Vanessa. Sí, voy a continuar con el segundo bloque de la sesión, ¿vale? En este bloque lo que quería era describir lo que es la tecnología envasado activo, porque puede que muchos de vosotros pues, no lo conozcáis, ¿vale? Y como bueno, el proyecto se centra en esto, pues creo que es importante. El envase activo se presenta como una tecnología, ¿vale?, que podría dar solución al problema del desperdicio alimentario, que podría contribuir a su reducción, ¿no?, porque sus principales objetivos pues, van a ser un incremento, un aumento de la vida útil y también un aumento y mantenimiento de la seguridad y la calidad. Lo que pretendemos al final es también aumentar el margen de tiempo, ¿no?, también que vamos a tener para poder consumir ese producto en un buen estado, por supuesto, antes de tirarlo a la basura. Entonces, a ver, esta tecnología se basa en la incorporación de componentes en los envases que van a ser capaces de interaccionar con el alimento que contiene, es decir, van a ser capaces de bien absorber sustancias que puedan ser perjudiciales y que estén en contacto con el alimento, o al contrario, liberar sustancias que van a ser beneficiosas para el alimento, ¿no?, para prolongar su vida útil o mejorar la calidad. Esto puede que choque un poco, ¿no?, porque normalmente cuando hablamos de envase activo, de envases en general, estamos pensando justo lo contrario, ¿no?, que no haya una interacción, ¿no?, que el envase o el material de envase sea lo más inerte posible, ¿no?, para que no provoque modificaciones organolépticas, para que no provoque toxicidad, etcétera. Sin embargo, en este caso estamos buscando una interacción, puesto que esta interacción es positiva. ¿Vale? Entonces, como decía, en estos envases vamos a incorporar sustancias que se van a poder liberar hacia el alimento o la atmósfera y que puedan presentar ciertas propiedades, como son, por ejemplo, sustancias antimicrobianas, ¿no?, que pueden inhibir crecimiento de ciertos microorganismos, o antioxidantes, ¿no?, para evitar oxidación. O al contrario, podemos eliminar sustancias, compuestos que estén o en la atmósfera del alimento o en el propio alimento y que estén siendo perjudiciales, ¿no?, como por ejemplo puede ser que haya oxígeno en espacio de cabeza y que yo tenga un producto que es sensible a oxígeno, entonces pues retirando el oxígeno, ¿no?, o eliminándolo, pues estaríamos evitando que rancie, por ejemplo. También, como hemos comentado un poquito anteriormente. Los sistemas activos pueden ser principalmente de dos tipos en función de cómo se incorporan a los envases. Podemos encontrarlos como sistemas independientes, ¿no?, como pueden ser etiquetas, saquitos, sobres, etcétera, o bien pueden estar integrados en el propio material de envase, ¿no?, en la matriz polimérica o en forma de recubrimiento. Ahora explicaré con un poquito más de detalle estas dos vertientes. Entonces, como adelantaba, una de las maneras que tenemos de incorporar los sistemas activos a los envases es mediante la utilización de un dispositivo que sea independiente, como eso, como pongo en la imagen, ese sobrecito, ¿no?, sería una imagen muy representativa. En este caso, pues el material que constituye el propio sobrecito tiene que ser lo suficientemente permeable para permitir la interacción entre el agente activo y el alimento, pero también tiene que ofrecer pues, características como una buena resistencia, ¿no?, para que no se rompa, y todo esto para evitar un contacto directo entre el agente activo y entre el alimento, ¿no?, y mantener esa integridad. Es un método relativamente sencillo, ¿no?, de obtener un dispositivo activo o un sistema activo. Se puede emplear en casi cualquier tipo de envase convencional. Lo único que tenemos que tener también en cuenta que vamos a requerir una operación extra durante el envasado del alimento, ¿no? Vamos a tener que incorporar esta sustancia activa o este dispositivo activo. Y luego tenemos también otra desventaja, que estos sobrecitos suelen ser visibles por parte del consumidor. Entonces, tienen que ir marcados con palabras, con símbolos de no comestible, para evitar ingesta accidental. Esto puede ocasionar problemas, por ejemplo, de rechazo por parte del consumidor, ¿no?, que tú tienes un envase con un alimento y te encuentras algo que pone ahí, no te lo comas, ¿no? Entonces, ¿no?, puede causar rechazo, ¿no?, sobre todo también por desconocimiento, pero también puede haber problemas de vertidos accidentales, que haya alguien que, pues, que le da igual o que sea muy curioso y lo manipule, vierta el contenido en el alimento, entonces podemos tener problemas, ¿no?, de toxicidad, por ejemplo.
La alternativa a tener esos dispositivos independientes sería utilizar o integrar, ¿no? Integrar directamente esas sustancias activas en el propio material de envase. Para ello, pues disponemos de las técnicas convencionales, de obtención de materiales, ¿no? De fabricación de materiales. Por ejemplo, podemos hacerlo mediante extrusión. O mediante la técnica de recubrimiento. Aquí tenemos varias ventajas, ¿no? Respecto al caso anterior. En un primer lugar, pues respecto al caso anterior, podríamos reducir el espacio del envase, dado que no hemos de sumar el volumen que ocupase ese saquito al volumen que puede ocupar el alimento. No se producirían retrasos en la línea tampoco de envasado, ¿no? Dado que no necesitamos esa operación extra de incorporar ese dispositivo, ¿no? Al final, en la línea de envasado. Y bueno, también evitamos el problema de tener ese dispositivo aparte, ¿no? Que puede entrañar riesgos o que puede causar rechazo por parte del consumidor. Sí que hemos de seleccionar muy bien la técnica que utilizamos, ya sea extrusión o sea recubrimiento, puesto que, por ejemplo, en la técnica de extrusión, se dan en el procesado por extrusión, se dan condiciones de altas temperaturas y presiones, lo cual puede perjudicar algunas sustancias activas. No todos los compuestos pueden soportar estas condiciones, ¿vale? Con lo cual, como alternativa también a la técnica de extrusión, podríamos utilizar una técnica de recubrimiento, ¿vale? Aquí, pues las condiciones de procesado son mucho más suaves, ¿vale? No tenemos elevadas temperaturas y presiones. Por ejemplo, también que podemos tener, se podría dar que las moléculas pues también quedan más cerca de la superficie, ¿no? Estarían más dispuestas, más disponibles para la interacción. Eso también puede ser, también puede favorecer, y bueno, también es una técnica fácilmente escalable, ¿no? y que se utiliza industrialmente. Aparte de clasificarlos o de pensar en los sistemas activos, ¿no? Como si se pueden integrar o de qué manera se pueden integrar en el envase, podemos tener también otro tipo de clasificación, ¿no? Como su mecanismo de actuación. Me explico. En función de cómo en función de cómo funcionen, ¿no? Los podemos tener como absorbedores o como liberadores, ¿no? En diapositivas anteriores ya he ido un poco introduciendo este tema. De hecho, podemos tener sustancias que van a ser liberadas hacia el alimento o hacia el entorno del alimento para ejercer su función, ¿no? Sistemas liberadores, por ejemplo, liberadores de antioxidantes, liberadores de sustancias antimicrobianas, ¿vale? O al contrario, ¿no? Como decía anteriormente, pues podemos tener sistemas absorbedores que lo que van a hacer es retirar del alimento, de su entorno, sustancias que son perjudiciales o compuestos perjudiciales, ¿no? Como hablábamos del oxígeno, ¿no? Que puede dañar algunos tipos de alimentos que sean sensibles a oxidación. Lo que voy a hacer a continuación es dar un poquito un repaso a algunos de los sistemas más relevantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista también del proyecto. En primer lugar, quería hablar de los envases activos antioxidantes. Estos envases están diseñados para liberar sustancias hacia el alimento, hacia la atmósfera, como hablaba anteriormente, es su mecanismo de actuación, y estas sustancias van a tener la función de reducir o de inhibir las reacciones de oxidación que se pueden dar en los alimentos. ¿Vale? Por ejemplo, las proteínas, los pigmentos, pero también sobre todo los ácidos grasos, ¿no? Que son muy sensibles a la oxidación. Pues como hablábamos anteriormente. ¿Por qué deseamos reducir la oxidación? Pues porque va a provocar pérdidas nutricionales, como hablábamos anteriormente en los frutos secos, ¿no? Pérdidas nutricionales de esos ácidos grasos insaturados que se piensa que son esenciales, ¿no? en la dieta. Pero también se pueden producir alteraciones organolépticas como decoloración, como sabores, olores extraños, a rancio, ¿no? Que son muy desagradables. Al final se trata también de una pérdida de calidad, ¿vale? Y disminución de vida útil del propio alimento. En el desarrollo de este tipo de envases antioxidantes se han empleado numerosas sustancias, ¿no? Que tienen esta capacidad antioxidante, tanto sintéticos como naturales, y muchos de ellos también son sustancias antioxidantes que se utilizan hoy en día como aditivos alimentarios, ¿no? Como podría ser el BHA, también vitaminas, sustancias que se encuentran también de manera natural en los alimentos, ¿no? Como pueden ser el betacaroteno, los tocoferoles, polifenoles, también extractos de plantas, aceites esenciales, ¿no? que forman parte de plantas aromáticas.
La aplicación podría ser muy diversa a diversos tipos de alimentos. Como hemos hablado anteriormente, pensamos en frutos secos, ¿no?, que tienen elevada concentración o elevada cantidad de ácidos grasos insaturados en su composición, que son altamente ricos o sea, altamente sensibles a la oxidación, perdón, pero también podemos hablar de otros productos, ¿no?, que son fritos, como por ejemplo los snacks, las papas o también las carnes. Una manera alternativa, ¿no?, que tenemos también de abordar el tema de la oxidación, ¿no?, o del enranciamiento de los alimentos puede ser utilizando absorbedores de oxígeno, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es reducir o eliminar el oxígeno residual que pueda haber en el espacio de cabeza de los envases, pero también nos puede ayudar a mejorar las propiedades barrera, ¿no? Sería como utilizar una barrera activa en vez de la típica barrera pasiva, ¿no?, como pueden representar otros materiales barrera, ¿no?, como puede ser el aluminio. Entonces, en este tipo de envases se han incorporado distintas sustancias, ¿no? Se ha trabajado, por ejemplo, con hierro. En este caso, pues se juega con la oxidación del hierro, ¿no? El hierro 2 pasa a su estado de oxidación hierro 3, es decir, se oxida consumiendo así el oxígeno. Pero también se ha utilizado ácido ascórbico, ácido gálico, tintes fotosensibles, ácidos grasos insaturados, algunas enzimas, incluso polímeros oxidables han sido incorporados. Como materiales comerciales podemos encontrar sobrecitos, etiquetas de algunas empresas, pero también podemos encontrar absorbedores comerciales que están ya incorporados en los materiales, ¿vale? Las aplicaciones son varias y, como hemos dicho anteriormente, pues cualquier tipo de producto que sea sensible a oxidación va a ser un buen candidato, ¿no?, para estar en este tipo de envases. Otro tipo de envases serían los envases activos antimicrobianos. En este caso, estas sustancias antimicrobianas que estarían incorporadas en los sistemas activos, en el envase activo, se liberarían hacia el alimento con el objetivo de reducir la carga microbiana, ¿no?, tanto de microorganismos alterantes como microorganismos patógenos. Aquí la diferencia está en que los microorganismos alterantes son aquellos que se muestran, ¿no?, que van a ser visibles porque van a dañar al alimento y van a provocar cambios o alteraciones que el consumidor va a poder ver, ¿no? Entonces va a descartar el alimento. Los patógenos, sin embargo, muchas veces están ahí, pero no los vemos porque no alteran al alimento, ¿no? Esta sería la diferencia entre ambos tipos. En cuanto a envases activos antimicrobianos, se han desarrollado sistemas conteniendo muy distintos tipos de sustancias, como podéis ver en la transparencia, extractos vegetales, aceites esenciales de plantas, enzimas y bacteriocinas, ácidos orgánicos y derivados, que muchas veces también son sustancias o aditivos alimentarios que tienen que se utilizan como conservantes en alimentos. También se han empleado nanopartículas y también liberación de gases. Comercialmente existen menos ejemplos y hemos encontrado en la empresa CSP Technologies, que es unos films activos que liberan gases como CO2 y dióxido de cloro. Y luego también pues la empresa Ceomic pues tienen una zeolita que tiene función antimicrobiana y también eliminadora de olores. Este tipo de envases activos pues, podría tener aplicación en prácticamente todo tipo de alimentos que puedan ser sensibles a ataque por microorganismos, que normalmente es más habitual en los alimentos perecederos, pero bueno, también puede suceder, como tenemos ahí el pan o el queso, ¿no?, alimentos que no son tan perecederos, pero que también pueden sufrir ataque por parte de microorganismos. Yo ya personalmente encuentro que es bastante interesante en utilizar este tipo de sistemas cuando estamos pensando en alimentos que se van a consumir crudos o prácticamente sin un cocinado previo, ¿no?, que pueda inactivar a esos microorganismos justo antes de consumirlos. Luego, por otro lado, tenemos también, podemos tener envases activos que tengan la capacidad de absorber o retirar el etileno. De hecho, el etileno es una hormona que estimula el crecimiento, la maduración en las plantas, es decir, lo que hace es acelerar los procesos metabólicos, esa tasa de respiración y la tasa metabólica. Con ello lo que hace es, al final, la senescencia o la muerte de los frutos pues llega antes, ¿no?, de los productos, disminuyendo, por tanto, la vida útil post cosecha. Además, pues también tiene la propiedad de acelerar la degradación de las clorofilas, que es sobre todo en los productos de hoja. Es decir, estos tejidos lo que van a hacer es amarillear, es decir, pierden el color verde característico y además se ablandan.
la utilización de este tipo de absorbedores pues, podría ser beneficiosa para poder solventar estos problemas, ¿no? O ayudarnos a luchar contra esto, ¿no? Comercialmente existen absorbedores de etileno, pero principalmente están en formato de sobrecitos, en forma de, sí, de sobrecitos al final. Se basan, en mayor medida, en reacciones de oxidación del etileno, que es una molécula orgánica, por parte de permanganato potásico, que es un oxidante fuerte. ¿Vale? Y de este modo es como suelen funcionar este tipo de absorbedores. No obstante, también se ha investigado otra manera de hacerlo, otro enfoque de abordar este problema, que es mediante el uso de un compuesto que se llama 1-metilciclopropeno, 1-MCP, que lo que hace es, no elimina el etileno, pero lo que hace es situarse en los sitios o interaccionar con los sitios específicos en las plantas, en los frutos que son para el etileno. De esta manera lo que está haciendo es bloquear la unión del etileno con esos sitios y así está inhibiendo su acción, ¿vale? Es una alternativa. Ya por último, quería hablar también de los envases absorbedores o liberadores de aromas u olores, porque también encuentro que sí, una funcionalidad que puede resultar interesante, ¿vale? Pueden ser utilizados para eliminar olores indeseables, para minimizar pérdidas de aromas o también para liberar aromas que puedan mejorar la experiencia sensorial de los consumidores o de los usuarios de los productos. Aquí también hay que señalar, ¿no? Tenemos que tener muy presente que con este tipo de envases no va a estar permitido nunca corregir olores que vayan a indicar un mal estado de un producto, ¿vale? Un deterioro del producto. Sin embargo, bueno, dicho esto, en ocasiones hay alimentos que generan sustancias, ¿no? Que no están indicando un deterioro, sin embargo, que sí que son responsables o que pueden ser responsables de sabores, olores desagradables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los zumos de cítricos, cuando se pasteurizan, se producen sustancias que dan sabor amargo característico. Si nosotros somos capaces de eliminar esas sustancias selectivamente, podríamos eliminar ese sabor amargo y no estamos eliminando unas sustancias que indiquen un mal estado, todo lo contrario, estamos aplicando un proceso de higienización, ¿vale? Disponibles comercialmente hay absorbedores de olores, ¿no? Se suelen basar en carbón activado, también en soportes minerales que contienen iones plata, como por ejemplo estas zeolitas que hablábamos anteriormente de la empresa Zeomic, ¿no? Que tienen dos funciones, que por un lado antimicrobiana, por otro lado eliminadora de olores. Lo que hacen estas zeolitas es absorber en superficie los compuestos responsables de los malos olores, de los malos olores y los destruyen, ¿vale? Mediante la acción de la plata. También otras de las funciones que hemos hablado es la de liberar aromas que tengan por objeto pues, minimizar la pérdida de aromas pues, durante el procesado de los alimentos, por ejemplo. O bien también, como decía, liberar aromas que vayan a mejorar la experiencia del consumidor, por ejemplo, pensando en el e-commerce, ¿no? que siempre ha estado de moda últimamente, pero claro, con lo del COVID muchísimo más. Entonces, bueno, sería como llevar la tienda a tu casa, ¿no? Algo así. Bueno, ahora acabamos de acabar el bloque 2. Mi compañera Vanessa va a volver a lanzar una serie de cuestiones para que las vayáis respondiendo, que os están apareciendo en pantalla ahora mismo. Seguimos con la pregunta 4. Actualmente, ¿qué solución estáis implementando en vuestra empresa para reducir las mermas de producto? Esta es multirespuesta, podéis seleccionar varias. Tratamientos post cosecha de higienización antes de introducir el producto en el mercado. Envases activos de forma como elemento independiente para los productos que están en el mercado. Envases activos que se incorporan en la matriz del envase para productos que están en el mercado. Envases complejos con alta barrera, multicapas, o nada, porque no son representativas las mermas. ¿Qué situación es la que se me parece más a la que estáis viviendo ahora respecto a esto? A ver, vais seleccionando vuestras opciones. Dejamos un poquito. Veamos.
Vaya, 50% envases complejos con alta barrera. Realmente es, y es lo que por lo menos yo estaba esperando. 29% de vosotros no estáis implementando soluciones porque no son necesarias. El 14% tratamientos post cosecha de higienización y el 7% envases activos para los productos, pero incorporados en la matriz del envase. Muy significativa estas respuestas. Y tenemos una más y acabamos esta parte antes de que María pueda seguir. Veamos la pregunta 5. ¿El envase activo en tu empresa A no se usa todavía porque el consumidor no lo acepta? ¿No se usa y no es compatible con los envases? ¿No se usa porque nos preocupa la seguridad alimentaria? Se usa, pero me gustaría que tuvieran mejores prestaciones, y se usa, pero solo para ciertos productos. Seguro que a María esta le va a interesar mucho. A mí todas Veamos. me interesan. Sí, ¿verdad? Esta tiene premio, esta tiene premio. Veamos. ¿Qué nos decís? Vais votando, vais seleccionando. Esperamos un poquito. Muy variado. 36% nos habéis dicho que no se usa porque no es compatible con los envases. María, apunta esta. El 29% habéis dicho que no se usa porque os preocupa la seguridad alimentaria. Hay un empate de 14%. Unos decís que no se usa todavía porque el consumidor no lo acepta. Y el otro 14% ha dicho que sí lo usa, pero me gustaría que tuviera mejores prestaciones. Solo el 7% no está usándolo. O sea, lo está usando, pero solo para ciertos productos. Muy interesantes estas respuestas. Y ahora vamos con la parte de los resultados, que yo creo que os va a interesar mucho lo que nos va a decir ahora María. Adelante, María. Bueno, gracias, Vanessa. Sí, bueno, ahora voy a pasar a la última parte ya último bloque, ¿no?, de la presentación. Aquí lo que voy a hacer es comentar los resultados principales que hemos obtenido en el proyecto Food Red Waste, que, como decía, es un proyecto que ha sido financiado por IBACE a través de fondos FEDER y, bueno, llega ya a su fin. Entonces, de ahí está el motivo, ¿no?, también de esta transferencia tecnológica. A ver, el objetivo principal que tiene este proyecto es el de contribuir a la reducción del desperdicio alimentario mediante el desarrollo de sistemas de envase activo para mejorar la conservación y extender la vida útil de los alimentos, ¿no? Como hemos estado comentando en diapositivas anteriores o durante la charla, mediante el desarrollo de estas tecnologías lo que pretendemos es alcanzar una mejor conservación, alargar vida útil y, por tanto, digamos que el margen que tiene el consumidor sea un poquito mayor, ¿no?, para no tener que tirar a la basura antes los alimentos. Entonces, en este sentido, en el proyecto Food Red Waste hemos trabajado en paralelo en 3 líneas diferentes, ¿vale?, para desarrollar envases activos con distinta funcionalidad en estas 3 líneas que ahora veremos. En primer lugar, desarrollando materiales de envase que tengan acción repelente frente a plagas aplicables a alimentos secos, ¿no?, como pastas, harinas, arroces, que son susceptibles de infestación. También, por otro lado, hemos desarrollado un envase con doble compartimento, ¿no?, con la idea de albergar sustancias, de que contengan sustancias activas con la funcionalidad que sea necesaria, ¿no?, que sea necesaria para el alimento en cuestión, ¿no?, que nosotros necesitemos, pues, alargar su vida útil y tal. Digamos que estas sustancias activas serían incorporadas en un doble fondo, en un compartimento inferior, pensando en una idea, o sea, pensando como en una solución a caballo, ¿no?, entre ese dispositivo independiente mediante un sobrecito y la integración directamente en el propio material de envase, ¿no? Sería algo así. Por último, también se ha estado trabajando en el desarrollo de envases celulósicos que tengan actividad antimicrobiana, ¿no?, con el foco en los productos hortofrutícolas.
pero digamos, dicho lo anterior, ¿no? Quería trasladarlo como a la aplicación, ¿vale? Si nos centramos en las aplicaciones de esos desarrollos que yo he hablado en la anterior diapositiva, ¿vale? En qué aplicaciones pueden tener esos tipos de envases diferentes que hemos estado desarrollando durante el proyecto o con los que hemos ido trabajando. Se ha trabajado en soluciones de envase para productos sensibles a infestación, como decía, en el desarrollo en concreto de un film activo con acción repelente, ¿no? frente a plagas. Se ha trabajado en soluciones de envase para productos sensibles a oxidación, en este caso empleando un absorbedor de oxígeno, pero en esta bandeja compartimentada que hablábamos. Y por último también se ha estado trabajando con el foco en productos hortofrutícolas, y aquí en los productos hortofrutícolas se ha trabajado en tres líneas también, ¿no? con tres posibles soluciones, ¿no? Por un lado, empleando la bandeja compartimentada, ¿vale? Con absorbedor de etileno, empleando también la misma bandeja compartimentada pero con otra funcionalidad que sería la de la liberación de sustancias antimicrobianas, y por último también se ha estado trabajando en el desarrollo de envases celulósicos con características también antimicrobianas. En primer lugar, vamos a hablar de los resultados alcanzados para responder a la necesidad de repeler plagas, ¿no? En determinados productos, como hablábamos de cereales, derivados, arroces, etcétera. Como decía, este ha sido el primer tipo de envase activo que hemos desarrollado con actividad repelente frente a plagas. Nosotros, de todas esas plagas que he comentado anteriormente en las primeras diapositivas de este webinar, nos hemos centrado en trabajar con Plodia interpuntella y con Cytophilus oryzae para evaluar los resultados del proyecto, que comento a continuación brevemente. Lo que hemos desarrollado ha sido un film activo multicapa que contiene una sustancia que es una sustancia de origen químico con actividad repelente. Hemos llevado a cabo ensayos para evaluar su actividad repelente frente a plagas, y por el momento lo que hemos visto es que el porcentaje de infestación por parte de los gorgojos, en este caso, como decía, de Cytophilus oryzae, disminuye con este tipo de film activo, alcanzando valores de alrededor de un 70% de reducción. Luego, en paralelo, también hemos trabajado identificando sustancias que pudieran ser alternativas a esta sustancia de origen químico. Y de momento hemos encontrado una que ha proporcionado buenos resultados, dando valores de alrededor del 65%, que sería pues comparable a la concentración más baja de la otra sustancia de origen químico. Y hemos tenido también resultados aceptables, aunque inferiores, con otra de las sustancias analizadas. Y bueno, ambas podrían ser consideradas como candidatas a ser incorporadas en los materiales en caso de continuar con esta línea de trabajo. El siguiente prototipo o la siguiente línea de trabajo, ¿no? que hemos desarrollado es la solución de envase para alargar vida útil de los alimentos susceptibles a oxidación. Nosotros hemos puesto el foco pues, en los frutos secos. Voy a explicar un poco, quiero que quede claro, es que es un poco complejo de explicar, ¿vale? Pero esa segunda línea de actuación de la que hablábamos era el desarrollo de una bandeja compartimentada, ¿no? Que podía albergar cualquier tipo de sustancia activa que nosotros deseáramos para alargar vida útil del alimento en cuestión, ¿no? De un alimento específico. Entonces, hemos trabajado en el desarrollo, como decía, en el desarrollo de esta bandeja compartimentada, que es la solución que hemos pensado para alargar vida útil de los frutos secos, ¿no? Para evitar su enranciamiento. Entonces, voy a explicar en qué consiste esta bandeja y este desarrollo, lo voy a explicar aquí en esta solución, que luego va a ser también común, como veremos, también al producto hortofrutícola. Entonces, dicho esto, la solución desarrollada, pues como decía, consiste en una bandeja compartimentada. En la parte inferior se alojaría, en este pequeño compartimento de la parte inferior, se alojaría la sustancia activa en cuestión, en concreto, con la función deseada, la función tecnológica deseada. Nosotros, como decía, ahora mismo vamos a hablar de los frutos secos, que es el primer ejemplo que yo pongo, ¿no? Sería la absorción de oxígeno en espacio de cabeza, pero luego más adelante también hablaremos de la absorción de etileno y de la liberación de sustancias antimicrobianas, eso ya pensando en productos hortofrutícolas. Entonces,
Vamos a pasar a la siguiente y explico un poco mejor cómo hemos hecho este desarrollo. Primero lo que hicimos fue diseñar la bandeja, geometría, en volumen, etcétera, para que sea funcional, ¿no? Para que pueda albergar las sustancias activas y también los alimentos. Y posteriormente pues llevamos a cabo una serie de ensayos in vitro con todas las funcionalidades que comentaba. Los ensayos in vitro pues normalmente tienen lugar sin el alimento presente, solamente con las sustancias activas, y lo que vamos a hacer, bueno, lo que hemos hecho es pues monitorizar cómo funciona, qué comportamiento tiene, ¿no? Sin el alimento, es decir, cómo absorbe el oxígeno, cómo absorbe el etileno o cómo libera la sustancia antimicrobiana. Y posteriormente también pues llevamos a cabo ensayos in vivo, es decir, con alimento envasado, para validar o para comprobar que efectivamente esta bandeja funciona o que la sustancia activa funciona para alargar vida útil del alimento en cuestión. Entonces, dicho esto, en caso de los frutos secos, como adelantaba, nosotros lo que hicimos fue centrarnos en la funcionalidad absorbedora de oxígeno. Entonces, para evaluar esta bandeja, primero realizamos los ensayos in vitro que comentaba anteriormente, para determinar pues, la capacidad de absorción de oxígeno y velocidad de absorción de oxígeno de distintas sustancias que nosotros estuvimos investigando, comparándolas con un absorbedor de oxígeno existente comercialmente. Entonces, nada, lo que hicimos básicamente pues, fue colocar la sustancia absorbedora de oxígeno en la parte inferior y en la parte superior pues, se va monitorizando la concentración de oxígeno a lo largo del tiempo. Los resultados pues, son bastante alentadores porque encontramos dos sustancias que proporcionaron resultados en cuanto a capacidad de absorción de oxígeno comparables a ese absorbedor comercial. Entonces, el paso siguiente ya fue en la bandeja hacer un envasado de alimento. En este caso, lo que envasamos fueron cacahuetes fritos. Y aquí ya lo que estamos haciendo es monitorizar a lo largo del tiempo, monitorizar la concentración de oxígeno y monitorizar también pues, los parámetros relacionados con el deterioro del producto, en este caso sobre todo centrándonos en el enranciamiento. El ensayo está en curso, con lo cual pues, no me ha sido posible presentar los resultados. Realmente es un ensayo largo porque las reacciones de oxidación pues, son lentas. Ahora ya nos vamos a centrar, vamos a pasar a las soluciones de envase para alargar vida útil de los alimentos sensibles a etileno. Bueno, realmente pasamos podríamos decirlo, al bloque de los productos hortofrutícolas, ¿no? Y la primera solución sería esta, para productos sensibles a etileno. En este caso, pues como adelantaba anteriormente, también se empleó la bandeja compartimentada, solo que esta vez en el compartimento inferior utilizamos un absorbedor de etileno, también disponible comercialmente, y en la parte superior pues lo que hicimos fue monitorizar, bueno, y por supuesto hicimos inyectamos etileno a una concentración conocida y vamos observando a lo largo del tiempo cómo esta concentración de etileno va disminuyendo. ¿Vale? Vimos que a las 72 horas pues ya no quedaba nada de etileno. Con lo cual pues observamos que la bandeja pues que tenía esa funcionalidad. Por último, también lo que hicimos fue pasar a un ensayo de envasado. En este caso, lo que hicimos fue envasar tomate cherry para monitorizar pues, en la concentración de etileno en el espacio de cabeza. Y por otro lado también pues, los parámetros relacionados con la vida útil o con el deterioro del producto, ¿no? Parámetros físico-químicos como el pH, los grados Brix, también la textura, el color y sobre todo también si había o no aparición también de microorganismos en superficie, ¿no? de hongos, defectos, etcétera. Al igual que en el caso anterior, el ensayo está acabando esta semana, entonces me ha sido imposible tampoco presentar resultados, ¿vale? Para decir si efectivamente el hecho de envasar tomates cherry con este tipo de absorbedores de etileno puede presentar de verdad puede ser beneficioso, ¿no? Para alargar la vida útil del producto. La siguiente solución para alargar vida útil de alimentos hortofrutícolas, en este caso susceptibles a infección fúngica por parte de hongos, también pasa por esta bandeja compartimentada que hemos dicho anteriormente, ¿no? Como en los anteriores casos, solo que aquí lo que hicimos fue utilizar una sustancia liberadora de antimicrobianos, ¿vale? De una sustancia antimicrobiana. Al igual que en los casos anteriores, nosotros hacemos un ensayo in vitro donde no hay alimento, colocamos la sustancia antimicrobiana en el compartimento inferior y observamos, analizamos el espacio de cabeza para ver cómo se va liberando.
Después lo que hacemos ya es pasar al ensayo en vivo, donde sí que en este caso envasamos moras. Lo que hicimos fue monitorizar pues, los parámetros relacionados con la vida útil de este alimento y también, por supuesto, la concentración del compuesto antimicrobiano en el espacio de cabeza. En este caso, pues lo que observamos fue que, pues, aparte de que sí que hay una liberación de sustancia antimicrobiana en el espacio de cabeza, que conforme aumenta la concentración de esta sustancia en el espacio de cabeza, disminuye el porcentaje de moras que sufren ataque por hongos en superficie. Por último, ya, como he descrito en diapositivas previas, pues se trabajó también en un envase activo celulósico con el mismo propósito que el anterior, ¿vale? El de liberar sustancias antimicrobianas. Sin embargo, este envase es diferente, ¿vale? Es un envase celulósico y no tiene nada que ver con la bandeja compartimentada. En este caso, lo que se hizo fue, en primer lugar, desarrollar una serie de recubrimientos sobre material celulósico. Numerosas formulaciones se ensayaron y se estudió su efectividad mediante ensayos in vitro, poniendo en contacto lo que era el material con placas de cultivo que habían sido inoculadas con los microorganismos bajo estudio. Y lo que se observó es que 3 de las formulaciones estudiadas fueron efectivas frente a Botrytis cinerea. Con lo cual, de ahí ya nos fuimos a realizar un ensayo in vivo con alimento. Seleccionamos también las moras para hacer el estudio. Y aquí lo que se observó es que se observa en la apariencia y se observa en el porcentaje de podredumbre. En algunos días del ensayo se observó mejoras en cuanto al aspecto de las fresas y del porcentaje de las moras, en cuanto a porcentaje de podredumbre y el aspecto, pero los resultados no han sido tan significativos como en los casos anteriores, por lo que pensamos que de continuar con esta línea sí que sería interesante pues, realizar mejoras, ¿vale? en la formulación. Por último, quería ya plasmar las conclusiones finales, ¿no? Porque hemos usado la bandeja compartimentada con diferentes aplicaciones y tal, entonces quería resumir los resultados que se han alcanzado. Entonces, se han desarrollado un film multicapa con actividad repelente frente a plagas que se puede utilizar en el sector de los frutos secos como pastas y arroces. Se ha desarrollado también un envase compartimentado que puede albergar en principio cualquier tipo de sustancia antimicrobiana, ¿no? Y se ha validado en 3 tipos de funcionalidades. Este envase como absorbedor de oxígeno, como veíamos para frutos secos, se ha validado como absorbedor de etileno, en este caso tomate cherry, y como liberador de sustancias antimicrobianas en moras. Y por último también se ha desarrollado un envase activo celulósico que presenta actividad antifúngica. Ahora, a continuación, doy paso también a mi compañera Vanessa, que os va a presentar las últimas cuestiones del webinar. Vanessa, cuando quieras. Perfecto. Ahora ya solo tenemos un par más de preguntas antes de la sesión debate con las empresas. La pregunta 6 que dice, ¿usaría o aumentaría el uso de un envase activo en mi empresa si los agentes activos usados fueran naturales? B, el producto no estuviera nunca en contacto con el agente activo. C, siempre que fuera en línea con la sostenibilidad. O no afectaría al precio final si no afectara al precio final del producto. O la última opción, no lo usaría nunca. Después de lo que nos ha dicho María, a lo mejor os ha convencido un poco. Veamos aquí qué nos comentáis. A ver, os dejamos un poquito de tiempo. Veamos. 53%, abrumadora mayoría, siempre que fuera en línea con la sostenibilidad. O sea, aquí ya tenemos un parámetro que creo que tiene que ser un must en todo lo que hagamos. Sí. ¿Verdad? El Sí. 27% habéis dicho el producto, siempre que el producto no estuviera nunca en contacto con el activo, que ahí podría estar muy bien encajada la bandeja compartimentada. El 20% habéis dicho que los agentes activos usados fueran naturales. Muy buenas respuestas. Sí. Y tenemos la última, que os vamos a pedir que respondáis. Prometo que es la última.
¿En qué líneas de las siguientes pensáis que deberíamos seguir trabajando? A. Envases activos para productos alimentarios secos, snacks y frutos secos. Envases activos para frescos, carnes, pescado. C. Envases activos para fruta y verdura. D. Envases activos para cuarta y quinta gama. O la última, envases celulósicos activos para cualquier aplicación. Ojo lo que nos habéis dicho antes de la sostenibilidad, que por ahí van. A ver qué nos decís en esta. ¿Dónde pensáis que tenemos que seguir trabajando? Tenemos que dar respuesta a vuestras necesidades, con lo cual necesitamos que nos deis el feedback para seguir mejorando. Veamos. Vaya, muy diversas respuestas. 28% habéis dicho envases celulósicos activos para cualquier aplicación. El 22%, aquí hay un empate, unos habéis dicho para envases activos para fruta y verdura y otros para cuarta y quinta gama. El 17% envases activos para productos alimentarios secos, snacks y frutos secos y el 11%, bueno, solo, está bastante igualado, 11% envases activos para frescos, carnes, pescado, con lo cual tenemos que seguir trabajando en todas estas líneas, María. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. O sea, todo lo que tenga que decir en ese sentido, vamos, estupendo. Estupendo. Perfecto. Pues yo de momento me despido hasta la parte final de las preguntas. Os animo otra vez a, si tenéis cualquier pregunta para el final, las vayáis escribiendo, que las vamos a recopilar y ya dejamos a María y a Gregorio y a José Adolfo, que vienen de ANECOP y de Arcesa, que va a haber una sesión de debate muy interesante ahora mismo. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, como ha dicho Vanessa, ahora vamos a comenzar con una mesa redonda con 2 personas, con Gregorio Cete, director de la fábrica de Arcesa, y José Adolfo Balaguer, ejecutivo de Relaciones, Compras y Comunicaciones de ANECOP. Entonces, bueno, si os parece, había pensado plantearos una serie de cuestiones y vamos hablando. Gregorio, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. A ver, una de las líneas de trabajo del proyecto, bueno, como hemos visto, aborda el reto de desarrollar materiales de envase que sean capaces de repeler plagas, ¿no? Las plagas más comunes. En vuestro caso, el arroz, ¿qué envases utilizáis normalmente para el almacenamiento y distribución? Pues hasta la fecha llevamos 25 o 30 años utilizando el film de capa de polipropileno, pero en los últimos meses, bueno, pues una empresa referente del sector ha decidido lanzarse por el papel, más que nada siguiendo un poco la moda de la sostenibilidad y la venta de la imagen, pues del uso del papel como sinónimo de sostenible y de ecológico contra el plástico. Entonces no Claro, sabemos a la fecha qué impacto va a tener en el mercado, pero es verdad que es uno de los actores principales que ha decidido dar el cambio. Muy bien, sí, es para en línea, como tú dices, de las nuevas tendencias y lo que han estado también diciendo los asistentes, ¿no? Que al final la sostenibilidad, es lo que va a dominar, ¿no? En estos últimos tiempos. No sé vosotros, José Adolfo, también me imagino que iréis también por esa línea. Sí, más o menos igual. Es decir, estamos en la misma línea de lo que están diciendo. Lo principal para nosotros es la sostenibilidad. Y es lo que te están demandando el cliente en estos momentos. Es decir, que todo lo que hagas o todo lo que envases sea sostenible, reciclable de alguna manera. Entonces, siempre nos enfocamos hacia todo tipo de materiales que vayan en esa línea. Muy bien, sí, yo creo que eso es lo que vamos a tener que estar nosotros también al día. Si queremos también seguir con el tema de los envases activos, por lo que he visto, también vamos a tener que integrar todo eso, ¿no? Al final en el envase activo con el envase sostenible, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, la línea de envase celulósico con recubrimientos, no sé si lo he explicado o no, pero también hemos intentado que sean base biopolímeros, ¿vale? Para que sea también ir un poquito en línea con eso, pero entiendo que también, por ejemplo, la bandeja compartimentada al final, que es un envase plástico, tendríamos que ir también hacia plásticos que sean más sostenibles, ¿no? Para ir en línea también con lo que podéis demandar vosotros.
entiendo, ¿no? O sea, sería un poco eso el... Sí, bueno. ¿No? Perdón, no, yo creo que hay dos cuestiones importantes. Una es lo que nosotros realmente, como empresa de distribuidora de producto, queremos hacer, y otra cosa es los clientes, a través de lo que ellos investigan y piensan y desarrollan. Muchas veces nosotros venimos muy limitados a la hora de proponer cosas por lo que ellos consideran que es lo que deben hacer, y cambian el rumbo constantemente. Es decir, de una noche para la mañana te cambian y te dicen, no, ahora vamos en esta línea o ahora vamos en la otra. Entonces, sí que está claro que la sostenibilidad es digamos, la palabra clave para los próximos años, y que todos tenemos que ir en esa línea, pero lo que también es importante es transmitir de alguna forma a todo el canal distribuidor, es decir, como tú dices, las propiedades que tienen, qué elementos llevan cada uno, cómo afectan, cómo no afectan, y cómo repercuten también a la hora de hacerlo nosotros. Es decir, está claro que los envases activos son importantes para la durabilidad del producto. Es decir, cada vez queremos que se alargue más y que dure más tanto en el transporte, porque a veces es más largo, o en el mismo lineal de los supermercados. Y que encima sea sostenible, que encima además de ser sostenible sea reciclable, y que encima no me cueste dinero. O sea, es que al final queremos todo junto. Sí. Entonces yo creo que tenemos que estar todos muy bien informados de todas las partes, para que no cometamos ni unos por un lado ni otros por el otro errores de ese tipo. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Luego también me planteaba el tema de los desarrollos del proyecto. No sé, vosotros, si le veríais algún tipo de aplicación en vuestro sector realmente, qué ajustes habría que hacer, por ejemplo. Sé que sois de muy diferentes sectores, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el arroz con los productos, con las frutas, por ejemplo, ¿no? Pero sí que me gustaría saber un poquito, pues eso, cómo podríamos enfocarlos. Y, por ejemplo, no sé si en fruta lo mejor sería irse, por ejemplo, a las cuarta gamas, lo más interesante. No sé, vosotros cómo podéis ver. Bueno, aquí la clave de todo, desde mi punto de vista, es cómo afecta a la hora de cambiar tus procesos de planificación interna en los almacenes a la hora de confeccionar el producto. Es decir, el problema que tenemos muchas veces es que demandan cosas para las cuales no estás preparado, para lo cual tienes que volver a invertir, para ver cuándo dura esa inversión en esa maquinaria o en esos procesos nuevos, y si eres capaz de amortizar eso o no eres capaz de amortizarlo. Es decir, viene un supermercado, te pide un tipo de envase nuevo, tú dices, vale, ¿cómo acoplo esto a los procesos de planificación que tengo internos, ¿vale? En los procesos de confección y demás, y cómo soy capaz de rentabilizarlo? Porque cada vez que tengo que hacer una cosa nueva, parece ser que tengo que hacer inversiones nuevas. Y a veces no pensamos en la limitación que supone el realizar todas esas inversiones sin saber en un momento determinado hasta cuándo van a durar, ¿no? Porque hoy pido material y al día siguiente cambia de repente el tema de si, aparte de sostenible, quiero que sea otra cosa más, y ya te cambia el proceso interno. Eso por una parte. Y por otra, el tipo de envase, sí que es cierto que tenemos que ir hacia envases que piensen en el producto, es decir, en la eficiencia y el alargamiento del producto. Que sean envases activos, yo creo que van a beneficiar a la durabilidad del producto, ¿vale? Y van a mejorar la calidad del producto a lo largo de todo el proceso que lleva, pero siempre teniendo en cuenta que todo eso se puede acoplar dentro de nuestro sistema de planificación y fabricación de procesos. Está claro, está claro. Y luego por el tema también de los arroces y tal, me preguntaba el tema de las plagas. O sea, sé que es bastante común, ¿no, Gregorio? El tema, por ejemplo, de esto, de los envases con repelentes, ¿tú piensas que tendría realmente, no sé, aplicación a nivel, por ejemplo, para los hogares? ¿Sería interesante o sería más interesante, por ejemplo, en otros canales como el canal Horeca? ¿O tú cómo lo ves, por ejemplo? El tema que, bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta una cosa, que es el uso. Ya ha comentado muy bien José Adolfo, es el uso que hace el consumidor de ese envase. En nuestro caso, el uso del envase, el envase se sigue manteniendo mientras cada producto. O sea, no se usa y se tira. Normalmente la gente no consume la totalidad del producto, con lo cual el envase va a tener una duración mayor de la esperada que simplemente que el consumidor lo haga el primer día. Entonces, ese punto lo tenemos que tener muy en cuenta. No tener ningún problema durante el uso continuado del producto mientras estuviera en uso. Un ama de casa, cuando compra un kilo de arroz, no le dura un uso, dura
un mes, 2 meses. En el canal Horeca sí que lo tienen más controlado porque el uso es un poco ya más medido en función al consumo que tienen estimado. Pero bueno, eso era antes de la época esta que estamos ahora de COVID. Estamos hablando de febrero de 2020. Ya, En estos sí, momentos es un poco complicado ponernos en algún futuro. Pero es verdad que en nuestro caso sí que tendríamos que tener muy en cuenta el tema del uso después de la apertura. Porque el consumidor lo utiliza como envase de mantenimiento de almacenamiento del producto durante meses. Simplemente poniendo una pinza, aguanta el producto en el mismo envase pues durante todo lo que le quede el resto del producto. correcto. Pero sería muy interesante para nosotros el poder tener esa defensa añadida a todas las medidas que debemos y tomamos para la protección de nuestro arroz. De acuerdo. Yo creo que nos hemos alargado bastante. Creo que hemos alargado bastante del webinar, nos hemos pasado un poquito de la hora. No quería robaros mucho tiempo a nadie, ni a vosotros dos, Gregorio y José Adolfo, que seguro que estáis súper liados. Entonces, nada, lo que quería era pues ya plantear, bueno, así a modo de conclusión, no sé si estaréis de acuerdo, o sea, yo lo que saco de todo esto es que al final, pues como decía un poco al principio, ¿no? Que tenemos como ir muy en línea con vuestras necesidades, ¿vale? Como lo que decíais también, que a su vez son necesidades de vuestros clientes, ¿no? O lo que os pueda marcar la propia competencia, ¿no? Como decías tú, Gregorio, también, pero que todo, y el futuro es que va en línea con la sostenibilidad. Entonces, yo esto, vamos, me lo grabo a fuego, ¿no? Que todo lo que hagamos va a ser también un poco, como decía, en línea a esto, ¿no? A los materiales, pues intentaremos trabajar pues, con materiales celulósicos, que parece ser que ahora también es bastante común, ¿no? Tanto en producto hortofrutícola como en arroces, ¿no, Gregorio? Que estabas comentando, ¿no? Que es una tendencia. Tenemos es una tendencia o una moda. O una moda. ¿No? Yo creo que también, pues eso, que tenemos el concepto de que el papel es más, pues eso, más sostenible, etcétera, ¿no? Mucho más que el plástico. El plástico está bastante demonizado. En este momento sí. Últimamente. Entonces, bueno, pues hay que ir también en línea con eso, ¿no? Si trabajamos con plásticos, pues ser conscientes también que hay que hacerlo, pues eso. Intentaremos también pues trabajar con biodegradables, compostables, tal, ir en línea con la sostenibilidad al final. Y bueno, y en celulósicos, ¿no? Que para estos dos tipos de industrias pues es viable, ¿no? No siempre es viable tampoco trabajar con materiales celulósicos, entiendo. Entonces, bueno, yo como conclusión principal pues saco esa. Y bueno, quería pues eso, agradeceros a los dos vuestra presencia en el webinar, en la mesa redonda y vuestro tiempo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale, ahora no sé si hay tiempo para responder algunas de las cuestiones. Vale. Me comentan que, a ver, si puede haber algunas cuestiones, lo estoy mirando. Vale. Vale, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es cerrar la sesión y os invito a que en cualquier caso, si tenéis cualquier tipo de cuestión, que nos la planteéis a través del correo electrónico transferencia.tecnologica@itn.com y os responderemos a la mayor brevedad posible. Hasta luego y muchísimas gracias a todos por vuestra participación.